respecto al día a día de un community builder. Y creo que esta lista se quedó muy corta, pero bueno, es una pregunta que siempre me hacen de cómo llevo el día a día con respecto a lo que hago gestionando comunidades digitales. Y bueno, yo traje aquí, creo que un resumen bastante simpático de lo que es mi día a día. Esto puede variar quizás de gestor a gestor, pero bueno, definitivamente esta es mi experiencia, se las quería contar, además que fue bastante divertido hacer esta lista, así que bueno, a mí no me queda más que darles la bienvenida una vez más a Construyendo Comunidades Digitales, un espacio que de verdad he disfrutado muchísimo. Ustedes ni se imaginan lo simpático y lo chévere que ha sido, bueno, quizás generar todo este tipo de contenido y darme cuenta de tanta información que hay para compartir con ustedes en esto del community building. Así que agradezco muchísimo toda la recepción que he tenido con respecto a esta temática, a donde están llegando estos videos y bueno, por supuesto, a quienes siempre me han apoyado, han creído en mí y confían plenamente en mi trabajo. Digamos que este video es como, eh, no sé si un checklist, pero sí quizás un video bien curioso y bien particular de lo que ha sido esta temporada, porque bueno, definitivamente cuando tú te sientas a poner todo acá en blanco y negro y agarras tu agenda, y de hecho se lo voy a mostrar, o sea, en serio que anoté todo un listado de cosas que hago, es bien, bien gracioso cuando uno dice, wow, de verdad, eso es mi trabajo diario. No tenía ni idea. A veces creo que estamos en piloto automático o cuando ya hemos creado un hábito, se nos hacen sencillas muchas cosas, pero recuerdo claramente que cuando empecé, mucho de lo que les voy a compartir hoy era un caos total para mí. Entonces, me gusta que hayan pasado muchos años, que yo pueda tener este listado aquí y que de alguna manera ustedes puedan escuchar el testimonio y en base a esto revisar cuáles son sus propios procesos y qué están haciendo en esto de la construcción de comunidades, si son community builders o si están pensando serlo. Bueno, se den cuenta un poco de lo que se trata todo esto y de las grandes acciones que tenemos que ejecutar día a día. Fíjense que la primera cosa que les tengo acá para decirles es que mis días no empiezan necesariamente temprano. He escuchado muchas personas por ahí que utilizan el método de la tribu de las 5 de la mañana, que les va muy bien. Para quienes no me conocen o no conocen mi historia, yo vivo en una zona de Venezuela donde es bastante alejada de la capital. Y eso me hizo por muchos años pararme todos los días a las 3:30 de la mañana para poder llegar a tiempo a todas mis actividades y cumplir con todos mis compromisos y además que el día me rindiera. Entonces, hoy en día que estoy en otra ubicación geográfica que de alguna manera puedo disponer un poco más de tiempo de descanso, pues no todos mis días comienzan tan temprano. Depende de lo que yo tenga en agenda, es la verdad. O sea, mi agenda, lo que es mi agenda física y mi agenda digital me acompañan siempre. Es decir, que la verdad es que yo me guío casi todo por ahí. Hay muchas personas que ya han entendido esto, otras personas en algún punto de mi vida me catalogaron de odiosa porque me decían, mira, Aura, vamos a hacer esto mañana. Y yo que, mira, no tengo tiempo porque eso no lo tengo en agenda. O sea, hay muchas cosas que sí salen improvisadas en el día, pero la mayoría de las cosas trato de tenerlas controladas, sobre todo las que tienen que ver con mi parte profesional. Entonces, esto es algo que les quería compartir porque sí es, ciertamente mis días no empiezan necesariamente temprano, pero créanme que cuando empiezan, empiezan con todo. Así que la verdad, este era el primer punto que les quería traer. Lo otro que yo hago, y esto sí es algo que no es negociable para mí, es que día a día, una vez que te levantas, te aseas y bueno, decides comenzar tu jornada, en mi caso, yo reviso todo, escuchen bien la palabra, todo lo que sucedió en mis comunidades digitales cuando estaba fuera de ellas, en mi ausencia.
¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que mis comunidades digitales no tienen horarios. Hay personas que tienen comunidades que funcionan con un horario de atención, digamos. En mi caso, no. ¿Por qué no funcionan así mis comunidades? Porque tengo gente de todos lados del mundo. Entonces, como los usos horarios son distintos, siempre tengo la comunidad abierta y la gente puede interactuar en cualquier momento, siempre sabiendo que yo voy a estar allí, bueno, en horario Venezuela. Así de sencillo. Entonces, bueno, también considerando que yo hago otras cosas, pues descansar es una de ellas. Entonces, cuando no estoy, lo primero que hago al día siguiente es revisar todo lo que sucedió en mi ausencia. Si escribieron, si mandaron información, ver si definitivamente todo lo que es la programación de la gestión se está cumpliendo, si de alguna manera hay algo que está fuera de lugar para corregirlo. Todas esas cosas las hago como que de primera opción. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podemos dejar las comunidades abandonadas y si tú eres un community builder, tienes que comprender que nuestra principal función es la gestión y la gestión empieza por saber todo lo que sucede dentro de tu espacio digital. Otra de las cosas que me gusta hacer diariamente es saludar a mi gente. Sí, hay gente que lo ve como innecesario o incluso hay personas que les parece hasta fastidioso, pero en mi caso, yo estoy relacionándome con personas. O sea, yo no estoy relacionándome con un robot, con una pantalla. Yo sé que detrás del dispositivo hay una persona como yo que le gusta que le den los buenos días, una persona que desayuna, que le da calor, que le da sueño, que le da frío, que le pasan cosas. Entonces, yo me vinculo con mi gente desde ese punto de vista. A mí me gusta saludar a las personas, he tenido el hábito por bastante tiempo dentro de mis comunidades, me funciona y chévere. Entonces, si a ustedes no les parece, no les gusta, no lo tienen que hacer, pero en mi caso, como estoy hablando del día a día de Aura, entonces les estoy contando lo que sucede. Una vez que saludo, siempre doy respuesta a lo que haya quedado también pendiente por ahí, más allá de hacer solamente la revisión de lo que sucedió en mi ausencia. En este punto sí me dedico a hacer todos los, digamos, las respuestas de lo que pudo haber quedado pendiente por allí para que eso no quede como un cabo suelto. Es importante que ustedes consideren que las personas están allí interactuando con ustedes porque también esperan recibir algo a cambio y normalmente esa interacción le encanta a las personas. A mí por lo menos me fascina cuando yo estoy en otras comunidades que no son mías y los gestores se encargan realmente de atender a las personas que estamos ahí. Entonces creo que esto es un buen hábito que ustedes pueden considerar y es algo que yo normalmente hago. Fíjense que otra de las cosas que también reviso en la mañana es que, por ejemplo, déjenme ver si les consigo acá, por ejemplo, una parte de eso. Sí, aquí tengo algo, yo tengo como que un cuadro donde anoto todas las cosas que deberían suceder a diario dentro de mis comunidades. Entonces me cercioro de que lo que sea programado esté programado, que lo que haya que colocar al momento se coloque al momento, pero que eso se vaya cumpliendo en la medida de lo posible. Siempre trato de hacer esa revisión de lo planificado para ver luego, cuando haga mis mediciones y vea mis estadísticas, si lo que yo planifiqué con respecto a lo que ejecuté está haciendo match y si tengo que hacer algún ajuste, pues hacer lo que tenga que hacer luego de un periodo determinado. Normalmente hay personas que se dan periodos de 3 meses o de un mes para hacer las revisiones. Yo reviso todo lo que sucede en mis comunidades de manera mensual y con respecto a eso, entonces tomo las acciones pertinentes. Eso que escucharon por allí es que fíjense que esto nos puede pasar a todos. Esto también es parte del día a día. Tengo mi propio Animal Planet acá. Eso por allí. Luego, miren, otra de las cosas que suceden y que, bueno, que me gusta hacer es verificar si está ocurriendo algún tipo de actividad dentro de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Ver si las personas están interactuando, ver si las personas están haciendo suyo el espacio. Las comunidades no son comunidades solamente por tener un montón de gente ahí. Las comunidades se hacen comunidades cuando hay interacción y cuando la gente está disfrutando del espacio. Entonces, si yo veo que en algún punto esto no está sucediendo, entonces, bueno, empiezo a tomar las acciones pertinentes para que la gente reaccione o para que se genere la conversación. Entonces, es importante
que ustedes también consideren esto si están siendo community builders. En mi caso es algo que yo hago a diario, siempre lo hago. Luego, yo trabajo mucho en la planificación de lo pendiente. Siempre les digo que yo mi agenda la planifico los diciembres del año que va, o sea, anterior al año que va a empezar. Es decir, que 2021 planifiqué la agenda diciembre de 2020 y así sucesivamente año tras año. Pero eso lo hago con las cosas que son eventos gruesos o cosas que son repetitivas en mis espacios. Entonces, cuando estoy gestionando comunidades, pues se supone que hay cosas que ocurren en el momento, que son del día a día, entonces trato de trabajar también con eso. Por ejemplo, esto tiene que ver con la producción del contenido que sale en las comunidades. Muchas de esas cosas que ustedes ven en mis espacios tienen que ver con una respuesta a una petición de mi propia audiencia. Entonces siempre estoy pendiente de lo que están solicitando, por eso les digo que el tema de la escucha activa es sumamente importante en esto de la creación de comunidades porque te permite tomar acciones pertinentes. Eso es lo que yo hago con respecto a lo que es la planificación y la gestión y la ejecución, mejor dicho, luego de lo que planifique. Por otro lado, fíjense que yo hablo de planificación, pero de ejecución, siempre trato de ejecutar algún tipo de acción, bien sea diaria, bien sea semanal, bien sea mensual, de mi comunidad. No todas las comunidades funcionan igual y esto, cuando tienes varias, tienes que tomarlo bastante en cuenta porque hay comunidades que son más lentas, hay comunidades que son más rápidas, hay comunidades que tienen picos, hay comunidades que son estilo meseta. Bueno, esto te lo explico normalmente en el curso que yo doy. Pero la verdad es que siempre estoy viendo si esas ejecuciones que estoy haciendo están teniendo algún tipo de resultado. Esto se trata de monitoreo diario, señores. La verdad es que mucha gente a mí me pregunta, pero ¿cómo logras hacer esto con tantas comunidades? Tiene que ver con la planificación y la gestión del tiempo. Pero ese no es el tema, pues estamos hablando como que de lo que hago diariamente, que es mi día a día, pero sí hay muchas cosas que dependen de algo que haya hecho con anterioridad. Por ejemplo, esto de las ejecuciones. Si ya yo he tenido mi planificación y ya sé que de alguna manera tengo que trabajar en esas acciones, entonces lo que hago es verificar que realmente esto se esté cumpliendo. Luego, a mí me gusta siempre estar interactuando con otras comunidades. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que un community builder es community builder no solamente por construir sus propias comunidades o sus propios espacios o de terceros, sino también porque es un buen ciudadano digital. Entonces, recomendación que te voy a hacer en este punto. No tienes que estar en 10.500 comunidades de otros para sentirte el mejor community builder del mundo, pero si vas a estar en una, en dos, en tres, en 10, tienes que ser un buen ciudadano allí. Es decir, que tienes que también participar, aportar y ser activo realmente. Porque así como a ti te gustaría que las personas actuaran dentro de tu espacio, tú deberías también actuar de manera coherente en los espacios de los demás. Me gusta siempre hacer esta aclaratoria porque me he conseguido con casos de gente que me dicen, yo estoy en otra comunidad, pero yo no interactúo ahí porque esa gente no interactúa conmigo. Salte. Es lo que te voy a decir, salte de ese espacio. Me he ido de comunidades, no porque a veces no me gusta el espacio, sino porque no tengo tiempo para interactuar. Entonces, en virtud de ser coherente con mi papel, prefiero abandonar el espacio y no estar ahí haciendo bulto. Miren, los mirones son de palo. Es la verdad, así lo decimos en Venezuela y a mí me gusta pensar que si yo voy a estar en un espacio, y es lo que trato de enseñarle a la gente, es para sacarle el provecho a eso, pero también para que otras personas aprendan de mí. O sea, esto es bidireccional siempre. Entonces, bien sea que tú seas el constructor de la comunidad o seas un participante de ella, tienes que saber cómo comportarte. Entonces, en mi caso, también me tomo un espacio del día para interactuar en las comunidades donde hago vida que no son mías. Entonces, es importante que tomes esto en cuenta. Y otra cosa que hago en el día a día, que creo que esta es también una de las partes gruesas de mi trabajo como community builder, es revisar todo el ecosistema digital que gira en torno a esa comunidad que tengo. Es decir, si tengo un sitio web, si tengo redes sociales, si tengo otros grupos, si tengo actividades, si tengo, bueno, cualquier cosa que componga el ecosistema digital de estas comunidades, las reviso. Entonces, ahí no solamente se trata de supervisar, sino que muchas veces, como les dije en algún video anterior, hay comunidades que gestiono yo sola.
Entonces, en estas comunidades que gestiono yo sola, no me encargo solamente de revisar el ecosistema digital, sino también de producir todo el contenido que ese ecosistema necesita para que la comunidad pueda funcionar y bueno, ya hacer lo que les dije en un video anterior, que era esto de dinamizar el ecosistema. Entonces, fíjense que al final del día esto es un montón de trabajo. Más allá de esto, que es como las actividades que solamente hago con respecto a community building, yo hago muchas otras cosas. O sea, yo tengo una agencia de marketing, yo tengo además otro tipo de negocios, de paso también doy clases, soy asesora y bueno, esto también tiene que ver con mi gestión del tiempo. Entonces, por eso les dije en videos anteriores y aquí mismo se los voy a reforzar que esto de ser organizado para poder ser un buen community builder es importantísimo. Entonces, mi recomendación es que entiendas que, bueno, esto es un trabajo y creo que estoy cansada de decirlo, pero quizás quería que vieras un poquito que esto de ser un community builder tiene sus cositas. Es decir, haces muchas cosas que en este punto en el que yo me encuentro, que tengo una experiencia ya de años, pues se me hace como sencillo hacer esto. Muchas de estas cosas que les dije, fíjense que cuando estaba haciendo la lista, yo decía, wow, pero no me acordaba de esto, porque son cosas que hago en automático. No es que no me acuerdo porque no las hago, sino porque ya son hábitos que tengo y bueno, lo hago en automático. Una de las cosas que a mí me funcionó en algún punto de mi vida, porque yo le digo que también uno pasa por diferentes momentos en esto de la gestión de comunidades, es que yo sentía en algún punto que yo no hacía nada por mis comunidades, o sea que no sé si era que yo estaba pensando que todo sucedía por obra y gracia, o sea que mis resultados eran caídos del cielo. Y esto a mí me causaba mucha frustración. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo para darme cuenta realmente de cuál era el trabajo que estaba ejecutando? Yo agarré un cuaderno, así tal cual, un cuadernito, y en ese cuaderno, día lunes 25 de abril del 2021, y ahí anotaba todo lo que yo hacía en el día. Esto me sirvió para darme cuenta que realmente estaba trabajando y que mis resultados dependían de ese trabajo. Pero este es un tip que te voy a dar, un secreto de community builder a community builder. Eso me ayudó también para establecer nuevos procesos personales en esto de la construcción de comunidades. Entonces, si tú sientes en algún momento que no estás haciendo muchas cosas y te autoflagelas por ese pensamiento, te invito a que hagas algo como esto que me funcionó muy bien a mí y que te des cuenta si estás trabajando bastante o definitivamente no estás haciendo nada, porque puedes también tener como resultado de eso que quizás te falte ejecutar algunas cositas o tengas que aumentar quizás la atención y el foco en ciertos espacios o en determinadas acciones. Entonces, bueno, esto ha sido un poco de lo que es mi día a día. Espero que lo hayan disfrutado también. Que si tienen alguna pregunta al respecto de esto y que quizás sientan que se me haya salido de acá o que no lo haya puesto, bueno, háganme sus preguntas específicas acá abajo en la cajita de información. Ustedes saben que ahí también van a conseguir bueno, los enlaces para que vayan y me visiten en otros espacios. Pero bueno, si ustedes tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Si esto les ha parecido una especie de receta, también déjenmelo por ahí en los comentarios. Y díganme ustedes mismos, que son también community builder, cómo es su día a día. Me encantaría leerlos a ustedes. Y bueno, de hecho, si ustedes quisiéramos algún tipo de dinámica o de actividad con esto de nuestras actividades diarias, déjenmelos por ahí en los comentarios y de seguro nos inventamos algo bien chévere para entonces hablar de community builder a community builder. Gracias por escucharme, por siempre compartir conmigo por acá en Construyendo Comunidades Digitales. Espero que esto les haya servido de mucho y bueno, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo episodio de Construyendo Comunidades Digitales. Bye, bye.